Perfecto, buenísimo. Mejor así. No, decía que, bueno, bienvenida y que es un gusto tenerte con nosotros. Así que, bueno, ahora a Gracias, disfrutar. Paula. Bueno, yo me había propuesto también a Ana tener esta conversación y bueno, cuando yo estuve en Villa María, también tuvimos un encuentro con artistas, con personas, digamos, cercanas a eso, básicamente a la escena del arte. Y a mí me interesa mucho como, nada, eso, acercarme un poco a esas escenas de producción regionales, contarles lo que estamos haciendo, un poco todo el programa Mirada Federal y la muestra, ¿no es cierto? Es un modo en el que estamos intentando descentralizar nuestras acciones, pensando siempre no tanto en enviar, ¿no es cierto?, una colección, un patrimonio valioso, sino más bien en generar un intercambio, ¿no? Es decir, que ese patrimonio que es resultante de las adquisiciones que se generaron por el Salón Nacional sea una prenda de intercambio, de un diálogo, ¿no? Entonces, por eso hemos buscado siempre curadores de Córdoba, que hagan sus propias lecturas sobre la colección y articular en actividades públicas, en vínculos con otros artistas, en fomentar, ¿no es cierto?, un poco como esa red de conversaciones. Y yo les cuento un poco porque no sé ustedes qué tan al tanto están de lo que es el Salón Nacional. El Salón Nacional es uno de esos certámenes heredados del siglo XX, ¿no? Es decir, comienza su primera edición en 1911, dentro de lo que es el ideario de la generación del 80, ¿no? Es decir, de desarrollar una nación que precisaba para eso una escena de representación dentro de un arte, ¿no? Y una de las cuestiones que a nosotros, cuando empezamos la gestión en el Palais, claramente nos dimos cuenta, es que esos lugares son lugares también de escenificación de la ciudadanía, ¿no? Así, el Salón Nacional tiene todo un sistema de que los jurados son elegidos a partir de candidatos que presentan asociaciones, escuelas, universidades, y de esos jurados, digamos, también votan los artistas en algunas instancias, entonces tiene como un componente muy representacional, ¿no? Es decir, como ese ADN que les digo que tiene que ver con escenificar una comunidad. Y desde que empezamos, ¿no es cierto?, lo que nos preguntamos fue quiénes forman parte de esa comunidad, quiénes realmente están, digamos, presentes en esa construcción de lo común y preguntarnos también por qué es ese sustrato común, ¿no? Es decir, de qué modo nos reúne, pero también en otros sentidos, de qué modo nos tensiona, ¿no? Hemos pensado mucho en cómo vincularnos con otras comunidades por su lejanía territorial, por sus, no sé, factores socioeconómicos, inclusive por sus marcas étnicas, sus ascripciones de género, no han estado, digamos, tan cerca del Salón Nacional. Y eso nos ha pasado el año pasado, nosotros hicimos una encuesta que medía muchas variables y preguntaba mucho también a los artistas cómo se imaginaban el salón, ¿no? Y a partir de eso hicimos mesas de discusión, conversaciones por Zoom, que intentamos que fuesen los más federales posibles, ¿no? Es decir, llamando a gentes de todas las regiones, ya sean artistas, gestores, investigadores, en fin, gente que viene del ámbito más de la autogestión, gente que viene más del ámbito institucional, y a ponernos en discusión algunos elementos como los procesos de representación dentro del salón, los esquemas disciplinarios, los procesos de federalización que necesitamos, y también las comunidades con las que se integran, ¿no? Es decir, esto que yo les decía recién. Y uno de los datos que arrojó esa encuesta es que hasta el momento, la edición pasada, un 75% de los artistas que se presentaron eran de la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos que repensar cómo el salón puede revincularse con esas escenas, ¿no? Hubo una tradición en la que el salón antiguamente, en los años 40, 50, recorría distintas localidades, etc. Y no solo se trata de vincularse con las ciudades más grandes, porque de hecho
Córdoba capital, Tucumán, Mendoza, Rosario, son lugares que tienen una representación importante dentro del salón, es decir, se llevan gran parte de ese 25%, pero también tenemos que pensar en otras localidades, en otros espacios, por eso Mirada Federal, el programa que armamos ahora, estaba pensado específicamente para localidades pequeñas y medianas, ¿no? Para pensar en esos ámbitos que no pasan solo por las capitales, ¿no? Es decir, un poco también repensar esa cuestión del centralismo, que por un lado es el vínculo entre Buenos Aires y las instituciones nacionales y las provincias, pero por otro lado dentro de las provincias también las capitales y las otras ciudades. Nosotros el año pasado instituimos un 30% de cupo federal, ¿no? Es decir, como vimos que había menos de un 25%, dijimos, vamos por un 30%. Bueno, ahora estamos en un proceso de trabajo sobre el reglamento, en el que prontamente va a haber, digamos, ya noticias más en firme, ¿no? Estas cosas son procesos un poco burocráticos, pero las ideas políticas ya las tenemos bastante consensuadas. Y una de ellas pasa por un proceso de descentralización. Es decir, por un lado, aumentar ese cupo federal a un 50%, porque en realidad lo que debería ser justo es que llegue a ser un 70% para realmente representar la distribución poblacional que existe. Pero bueno, para eso tenemos que construir redes, ¿no? Este espacio se nutre de la participación de las personas. Por eso, ustedes que están en un ámbito educativo, tanto a los estudiantes como a los profes, es muy importante que se vinculen al salón, porque van a poder presentar candidatos a jurados, porque van a poder formar parte de esas instancias de trabajo, es decir, queremos que el salón se vincule con las instancias de educación, con las universidades, con las escuelas especiales, terciarias, medias, ¿no? Y de ahí también, digamos, conseguir un proceso de representación más inclusivo, ¿no? Es decir, hoy en día, por ejemplo, muchos de los organismos que presentan jurados, cuando hicimos la encuesta, vimos que solo menos de un 10% de los artistas se sentían representados por ellos. Y eso habla de una crisis de representación, que, insisto, que solo se resuelve en la medida en que ustedes también se sientan parte, ¿no? Entonces, este programa de llevar muestras, de hablar con curadores, de desarrollar actividades especiales, de pensar en espacios que no son solo lugares de exhibición, sino que son, como en el caso de Belleville, una escuela, en otro lugar es un hotel, en otro espacio es un centro administrativo, ¿no? Es un modo de generar cercanía y de pensar en distintos contextos. Entonces, como les decía, nuestra idea es llevar el salón a, digamos, un proceso de federalización en el que haya mayor participación de jurados, que haya una instancia de un jurado regional, que pueda también hacer una preselección y dar los premios a las disciplinas, ¿no? Es decir, organizar el país en regiones y que cada región tenga su representación, ¿no? Es decir, insisto, retomar esas redes de vinculaciones. Y un poco, como les decía al comienzo, ¿no? Esto se debe por entender que el salón tiene casi el deber cívico de mostrar una comunidad lo más diversa y compleja posible. Yo soy una convencida también de que eso sucede, digamos que el arte es de algún modo un estado de la discusión, de la conversación, de las puestas en ideas en común, ¿no? Y que una conversación entre escenas más diferentes, entre personas diversas, es una mejor conversación. Es una conversación más rica, más llena de matices y de imprevistos. Entonces, un poco eso es lo que nosotros querríamos que suceda. Les cuento algunas cosas más, ¿no? Y por favor, interrúmpanme también, si sienten ahí a hacerme alguna pregunta o algo como concreto. El año pasado, cuando encaramos ese proceso de encuesta, ¿no? Es decir, el salón también tiene una de sus tradiciones más recientes, es también pensar las lógicas de los cupos de participación, ¿no? Y en ese caso la paridad de género, que se implementó ya desde 2018, fue una herramienta también para pensar nuestras colecciones. Hoy en día piensen que la colección del Palais de Glace, que está compuesta de 1.200 obras, el 80% es de hombres cis, y gran mayoría de personas de Cava o de AMBA, ¿no? Es decir,
las colecciones públicas necesitan diversificarse, necesitan, digamos, por un lado equilibrar sus esquemas de género y por otro lado también incluir, ¿no?, a otras identidades más allá de esos espacios de género y también a personas de otras, como les digo, escenas regionales. Es muy importante que la participación como jurades, porque hay algo que para mí es central, ¿no? Es decir, el arte se entiende en la medida en que es posible también reponer los contextos de producción, que esto lo hablamos bastante con Ana también, ¿no? Es decir, muchas veces no es que una mirada inmediata, es decir, es tan clara. Es necesario entender las condiciones de producción, las posibilidades, las trayectorias, las cosas que suceden en esas escenas, y eso es posible en la medida en que, insisto, haya una representación, digamos, en los lugares de evaluación que tenga que ver con esas escenas regionales, ¿no? Es decir, que ellos puedan aportar contextos de producción. Por ejemplo, el año pasado, nosotros, la edición que fue este año, les cuento un poco más, ¿no? Es decir, este año nosotros hicimos el Salón Nacional en el Centro Cultural Kirchner y en la Casa Nacional del Bicentenario. Que eso nos posibilitó, teniendo 2 sedes, hacer que se sumen más o menos 260 artistas. Gracias a, bueno, a las políticas que fuimos desarrollando, a la comunicación, a esta voluntad de que la gente participe, logramos que el año de esa edición haya un 10% más de inscriptes que lo que fue el récord histórico del 2015, ¿no? Es decir, llegar a que se anoten casi 3.000 personas, cuando ese último récord había sido 2.700, ¿no? Es decir, queremos que sea un espacio en crecimiento y que ustedes lo puedan ver como un lugar posible para relacionarse, para vincularse con otros artistas, etc. Una de las cosas centrales que también hizo el Estado para respaldar eso fue aportar el transporte. Es decir, este año a todos los artistas de las provincias se les solventó el transporte de obra, ¿no? Esa era una condición fundamental para equiparar, ¿no?, la desventaja territorial, en el sentido de ubicarse en Salta, Córdoba o Santa Cruz y no tener que enviar una obra hasta la ciudad de Buenos Aires. Obviamente el salón debería todavía, hacerse en otros lugares, multiplicar, digamos, los esfuerzos. Los programas federales los vamos a continuar implementando, tanto en Córdoba como en otras regiones en las que también vamos a empezar a trabajar. Las muestras que estamos pensando para Buenos Aires están pensadas con artistas que provienen de las provincias, de esas escenas regionales. Empezamos a ver que nuestra función es estimular esos intercambios, esos vínculos. No solo entre Buenos Aires y las provincias, sino inclusive entre las mismas regiones, ¿no? Y hasta inclusive entre ciudades medianas o pequeñas en la misma provincia que a veces no tienen corredores artísticos dentro de las artes visuales bien delimitados, ¿no? Entonces esos programas nos ayudan a generar esas redes. No sé, igual a mí me gustaría preguntarles también qué experiencia les dio, por ejemplo, la muestra, y también, sí, eso. Ay, dice Ana, deja las preguntas escritas por ahí. Y si conocían el salón, si ya tenían un vínculo con ese tipo de espacios. O la mayoría ya conocía el Salón Nacional. ¿Se presentaron alguna vez? Personalmente no conocí el salón, eh, y fue muy interesante entender la cantidad de obras y la variedad de obras que hay, maravillosas. eh, y bueno, un orgullo, lógicamente, que esté en la escuela, porque más allá de eso, yo creo que está al alcance, como usted dijo anteriormente, de otras personas que a lo mejor no pueden acceder a Buenos Aires, en realidad, como fue en mi caso, que no conocía, y la verdad que, bueno, una propuesta excelente. Y eso es, para esta época, más allá de todo esto que vino la pandemia y demás, abrir con esta muestra y llegar a tantas localidades, a tantos alumnos, a tanta gente, hace que el arte no se pierda, y que pueda incluir a más personas y que se animen. Eso es muy importante, esto que usted nombró,
con respecto a que al llevar una obra, los costos están avalados por el Estado, que eso también es como una traba para algunos artistas que recién inician, ¿no? Y a lo mejor son grandes artistas, pero no tienen la cantidad de dinero para poder llegar. La verdad, un Totalmente. gusto. Un Ay, gusto. gracias, Ivana. Bueno, me puedes tutear, ¿eh? Bien, perdón, tenía la cámara apagada, No, no te porque preocupes. ahí te veo personalmente. Bien, un gusto. No, me alegra mucho que te haya. Y sí, ¿no? Es decir, eh, poder, eso, a mí cuando dentro del circuito, digamos, quedó definido Belleville y que sea una escuela, para mí fue muy importante, porque me parece que una de las vocaciones más interesantes que el salón tiene que tener es incidir ahí en los espacios en los que se produce, ¿no? En los que se produce arte y en los que se produce pensamiento. Eh, entonces, también a mí, digamos, me pareció que era como central eso. Nosotros estamos intentando, ¿no? Es decir, estimular esos lugares de producción con distintos proyectos, ¿no? Así, por ejemplo, para mencionarles, ¿no? Es decir, ahora estuvimos trabajando en un proyecto de escritura poética para escritores de barrios populares en Buenos Aires y de la comunidad travesti trans. Entonces son modos en los que reconocemos comunidades y empezamos a aportarles herramientas, ¿no? Y tuvieron, no sé, clases con distintos profes, poetas, artistas, así como en un marco interdisciplinario. Y un poco, digamos, me parece que es pensar en lugar de la exhibición, pero también empezar a ayudar no ayudar, a ver, ¿cómo decirlo mejor? Porque no se trata tanto de una ayuda, sino, bueno, por un lado se trata de respetar un derecho, que ese es un punto número uno. No, es decir, nosotros como institución nacional y el salón como política pública nacional, tiene que llegar al conjunto, ¿no? Porque para eso fue pensado, ¿no? Y esa inequidad en la distribución es la que tenemos que intentar resolver. Entonces, un poco a lograr ese objetivo, ¿no? Es decir, de como de centralizar y de favorecer el vínculo es como un aspecto central. Sí, yo, perdón, quería también agradecerte, Feda, por esta charla. La verdad que es súper interesante todo lo que nos estás contando. Yo tomé la muestra también desde un proceso de visibilización. Me parece que es un proceso de visibilización. Visibilizar, ya sea lo territorial, ya sea también la colección que forma parte del Palais de Glass, y también los contextos. Me parece que esto es fundamental en este proceso de visibilización, con esto que vos decías recién, la inequidad en la distribución a través de la federalización. Se me ocurría también siempre esa disputa entre unitarios y federales que está sucediendo también en el arte, y poder romper un poco con eso a partir de poder democratizar la muestra y llevarla a estos lugares como Belleville, ¿no? Como en el lugar en el que estamos y que nos sentimos tan orgullosos de poder estar siendo partes de la muestra. La verdad que sí me parece muy, muy interesante, y te quería preguntar Sí. ¿cuáles fueron tus expectativas al comienzo de todo esto, ¿sí? Al comienzo de la muestra, cómo vos lo ideaste, lo pensaste, y qué te está pareciendo hasta el momento. ¿Cuáles son, Sí, yo, bueno, si ahora coincide después o no quiero coincide? volver para otra de las instancias de las muestras. Pero nada, bueno, Ana también estuvo ahí trabajando mucho en esas primeras experiencias. Yo estuve en Villa María y en el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo, en el MACU. Y que fueron dos lugares muy diferentes, ¿no? Es decir, bueno, primero me pasó que, y esto es algo que también me interesa aclarar, ¿no? En esto de que no es ayudar. Para mí, en lo personal, pero también en lo institucional, también es un enriquecimiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, a ver el programa institucional del Museo de Villa María, cómo trabajan, cómo es el equipo de trabajo, cómo se piensan las cosas, ¿no? También es un aprendizaje, ¿no? Es decir, para nosotros entender mejor cómo trabajar juntos, también es necesario, hay cosas que las ves
ahí, ¿no? Hay algo del movimiento personal, de saber que te entendés y de ponerse de acuerdo con cuestiones que pasan mucho, viste, por el contacto. Si bien, bueno, por suerte también algo de la pandemia nos ha enseñado a trabajar a distancia y a ser eficaces en ese trabajo, ¿no? Así yo creo que también esto lo podemos hacer porque hemos aprendido mucho a poder trabajar a la distancia. Pero hay momentos en los que es necesario estar. Por un lado, a mí me interesó mucho cómo fue la mirada de los curadores, ¿no? En un caso fue Agustina Trickel, que es, bueno, con ustedes, y en otro caso fue con Indira Montoya y Luis García, ¿no? Todo desde de Córdoba, como les decía. Y primero, cada curador que trabaja con la colección a nosotros nos abre perspectivas de entender, ¿no? Es decir, a veces se piensa que los patrimonios son cosas fijas, ¿no? Y en realidad están en constante evolución, porque hay otras lecturas, porque hay conexiones, porque hay vinculaciones. Entonces, por un lado, las miradas de ellos a mí me sirven mucho, digamos, para pensar el mismo acervo, y por otro lado, conocer otros espacios, ¿no? En este caso como especialmente Villa María, pero también en el MACU, ¿no? Que tiene una arquitectura increíble, que además es otra lógica como de trabajo. También me enseñó, me sirvió mucho para aprender esa escena. Y en ese punto lo que me generó mayor entusiasmo es que hayan incorporado el proyecto como suyo, ¿no? Bueno, acá aprovecho para decirle a Ana, Ana tomó el proyecto como suyo. Y estas cosas no las podemos hacer si la gente no toma el proyecto como suyo. Lo hace, lo toma, lo usa, lo gestiona con él, o aprovecha las instancias de las conversaciones, de las actividades, de las cosas que se realicen para fortalecer los vínculos propios. Entonces, eso es algo que es fundamental y eso es algo que no lo puedes prever. Hasta que no empieza a circular no te das cuenta qué va a pasar con eso. Y eso es increíble, la verdad. Y nos animó a cada vez lanzarnos más para proyectar para el año que viene. Decimos, no, ya, este es el momento. Pasó también que yo creo que la pandemia, y esto es algo que hemos hablado con bastante gente, esto de encontrarnos en espacios virtuales, ¿no? Ahora, bueno, estamos un poco, ya hace un par de meses saliendo de esta situación. También permitió para mí hacer diálogos federales más amplios de los que teníamos antes. Nos hemos acostumbrado a conversar más. No, bueno, los artistas, no sé si han visto que bueno, se han organizado, también han hecho tarifarios, ha habido redes de conversación federal. O cuando nosotros empezamos con las discusiones del salón, también fue increíble la participación. Entonces se ve que hay una necesidad, y esa necesidad hace que la gente se apropie de los proyectos, que es, insisto, el modo en el que se pueden hacer. Nosotros ahora estamos trabajando con gente que ya, nada, eso, que la está montando allá. Agustina va, viaja, conecta, ella tiene el saber de todos los grupos, bueno, en este plan, ¿no? De repensar obviamente el hábitat, los modos en los que se construyen relaciones entre lo humano y lo no humano. Agus nos alumbró también un mapa de discusiones que nosotros desde acá a veces no vemos. Hola, buenas tardes, Feda. Mi nombre es Marianela, soy también estudiante del profesorado de Artes Visuales y justo recién me salió una preguntita, un placer conocerla. ¿Cómo fueron seleccionados los curadores? O sea, ¿qué criterios se establecieron para poder seleccionarlos? Sí, no, en este caso fue, a ver, yo empecé a hablar con distintas personas en Córdoba, algunas personas yo conocía, otras no, y entonces empecé a preguntar, ¿no? Y ahí a partir de eso acerqué la propuesta y, por ejemplo, a Indira Montoya y a Luis García les convocamos porque ellos ya estaban trabajando en colecciones, habían trabajado con la colección del Genaro Pérez, en una muestra que estuvo hace poco y en otra más, entonces ahí vimos que tenían un vínculo con ese tipo de trabajo. Y después, Agustina es alguien que es de Córdoba,
se fue a vivir a Buenos Aires y después, como mucha gente después de la pandemia, regresó. Y ella yo empecé a ver que ella establecía como vínculos, porque ella además tiene proyectos editoriales. Entonces tenía como una red ahí de publicaciones. Ahora está trabajando en un proyecto en Altagracia, en las estancias jesuíticas. Y dije, ella puede ser buena articuladora, puede encontrar también. Y entonces fue así, digamos. En esta etapa fue de este modo. Un poco investigando, buceando y Ok, gracias. que fuesen más o menos, digamos, gente más joven, ¿no? No, en este programa no apelamos tanto a buscar los nombres más conocidos, sino también estimular, ¿no? Es una parte de estimular las redes curatoriales, apostar a perfiles que están como haciendo sus primeros proyectos. Hola, buenas tardes. No sé si puedo hacer una pregunta. Sí, claro, Cintia. Bien, ¿cómo estás, Feda? Bien. Pregunta, dijiste que hubo un enriquecimiento mutuo, ¿no? Que me interesó mucho tu balance sobre eso, el balance personal sobre esto de lo federal, ¿no? A cuando venís a los lugares, ese balance, ¿qué me podrías decir? Sí, y es también eso, conectarse con otros gestores, con otros artistas, como les decía yo, necesitamos construir redes, y entonces esos vínculos en persona son increíbles. Después, además la pasamos muy bien, nos divertimos, por otro lado, que eso siempre también es importante. Pero, y el balance, yo insisto, siempre es una de las cosas que yo, bueno, por distintas cuestiones de la vida, asumí, es una condición de tratar de mantenerse porosa, receptiva. Y entonces, el salir de mi ámbito de trabajo más cercano e ir a otros me permite esa posibilidad. Eso es una cosa muy, muy linda que tiene mi trabajo. Desde lo personal también, porque también son personas muy concretas, que se conocen, que ven sus trabajos, o que piensan los museos de otros modos, encontrás puntos en común. Hola, yo también soy alumna del último año del profesorado de aquí de Villa María. A mí me gustaría saber, me encanta el proyecto, lo estuvimos hablando con Gaby, con Analí en el museo, en la parte de dinero me gustaría saber a mí, porque mover las obras lleva, ¿no es cierto?, todo un costo. Seguramente que hubo un dinero destinado para eso, trasladarlas. ¿Cómo hacen los museos o sea, de las ciudades pequeñas para poder mover, o sea, seguir imitando y poder llevar a distintos puntos de Argentina obras que son sumamente lindas, pero ¿cómo avalamos la parte monetaria? ¿Cómo todo este trabajo colaborativo seguramente que por detrás hay también un dinero dispuesto? Sí, totalmente, y eso es central, porque si se trata de equilibrar los recursos. Sí, me parece que está bueno y es una información que tiene que ser pública. Los traslados se hicieron gracias a un convenio con Correo Argentino, que implicó, sí, efectivamente, un intercambio fue más o menos 1 millón de pesos, lo que destinó el Ministerio de Cultura. Después también se construyeron los embalajes. Los embalajes es bueno porque sirven para otras obras también. Ahora ya tenemos una inversión de embalajes que salieron también como 600.000 pesos. Y después destinamos dinero para las actividades públicas en cada zona. Yo ahora no me acuerdo bien la cifra, pero creo que estábamos en torno a los 80.000 pesos que se destinaron para actividades públicas, para trabajo con artistas en cada punto. Todo eso también, bueno, nada, fueron... yo me ocupé de ponerme en relación con la parte del ministerio, después Correo Argentino arregló con el Ministerio de Cultura directamente, ¿no? Es decir, no es que ellos después resolvieron toda esa cuestión. Y así fuimos como viendo las necesidades y trabajando, pero sí,
lo que yo observo es que hay una voluntad dentro del Ministerio de Cultura de efectivamente financiar esos espacios de descentralización. Piense que el Palais de Glace es un organismo de la Dirección Nacional de Museos. Y los museos nacionales tienen una distribución territorial en el país muy desigual. Es decir, de los 23 museos nacionales, 15 están en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba están Estancias Jesuíticas, que es un museo nacional, y después hay dos más. Después hay muchos en el NOA, y en Patagonia no hay ninguno. Y en Cuyo hay 2. O sea, es totalmente desigual, ¿no? Entonces, financiar eso un poco intenta, ¿no? Es decir, como equilibrar un poco la poca presencia de instituciones nacionales presentes. Hola Feda, un gusto. Soy del cuarto año del profesorado de Belleville. Te quería preguntar, primero habías dicho quién se encarga de la selección del jurado o habías dicho que era una elección de candidatos. Sí. Quería saber qué requisitos tiene que cumplir esa persona para ser parte. Miren, eso sí, ahora estamos trabajando en el reglamento actual, y esto es algo que les adelanto a ustedes, va a permitir que tanto las universidades nacionales, las facultades, las escuelas, se presenten sus propios candidatos a jurado. Es decir, solo la presentación del aval de esas instituciones ya cumplimenta, ¿no? Así ese rol de jurado. No es necesario que presenten otra cosa que eso. El esquema de jurado se compone. Nosotros vamos a tener una instancia en la que se van a presentar un jurado de preselección regional, que la idea es que haya 3 por cada región y el país dividido en 7 regiones. Ese primer jurado va a ser una preselección y luego va a dar los premios porque el salón da el premio en los conjuntos de las obras, que son 3, que son adquisición, y luego da 3 por categoría, por disciplina. Entonces, ese jurado de preselección regional luego daría los premios por disciplina. Y el jurado, bueno, eso. Y en las regiones la idea es que 2 sean votados por los artistas de esos jurados, que pueden ser de asociaciones, de escuelas, de universidades, de institutos. 2 votan los artistas y 1 vota el Ministerio de Cultura. Y entonces así se componen 3 que son ese jurado de preselección regional, por 7 regiones. ¿Se está entendiendo esto? Porque es medio un chino siempre explicarlo. Bueno, y después hay otro jurado que es de selección final y que luego da los 3 premios, adquisición, que ese por un lado obligatoriamente va a tener que tener un cupo de un 50% de representantes de provincias, y ellos también van a ver 3 que votan los artistas de un grupo de candidatos posibles presentados por asociaciones, escuelas, institutos, universidades, y 2 que va a elegir la secretaría sobre esos mismos candidatos. Y finalmente 1 más, que es la figura que cura la edición, que eso lo elige directamente el ministerio. Hasta ahora siempre se ha elegido, esta edición fue Marcela López Astre, que es la directora del Museo de Bellas Artes de Salta. La anterior, en la que yo todavía no estaba en la dirección del Palais, fue Nancy Rojas, que es una curadora rosarina. Y la anterior fue Karina Cañolo, que ustedes tal vez la conozcan, que es, bueno, nada, una gran curadora y profesora cordobesa. O sea, estamos buscando, como se habrán dado cuenta, que siempre sean curadores, que el curadores sea de alguna escena provincial, ¿no? Bueno, y hasta ahora han sido mujeres también. Eso también es algo que nos importa en el sentido de que queremos balancear esa representación desigual que todavía está en nuestras colecciones, ¿no? Tenemos muchas décadas de desigualdad en muchos términos y a veces estos resortes lo que hacen son compensar esos años de desigualdad. Eso obviamente nunca es, la búsqueda de la igualdad es un proceso que no se detiene nunca, ¿no? Es decir, que tiene que ser todo el tiempo pensado.
Oh, hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bien. Acá yo lo que quería comentar es dos o tres cositas que me impresionó mucho ver el embalaje, cómo venían las obras, eh, el cuidado que se tuvo, es toda una educación para, para aprender, ¿no? Algo que normalmente no vemos. Yo tuve la oportunidad de bajar su suelo del Museo Confitori y ver las cajas, cómo venían, y de eso implica un respeto hacia la obra, ¿no? Y después otra cosa que me parece que tenemos que tener en cuenta es que las cooperativas de trabajo, por ley, cuando hacen su balance final de fin de año, deben destinar una parte de sus ganancias, de sus beneficios a la cultura, ¿no? Y eso no lo tenemos en cuenta. Incluso los grupos religiosos, como los grupos como los Cruz 700 y otros más, hago referencia a ese porque sé, deben también al final de año, cuando cierran, deben destinar una parte de sus beneficios al Estado, deben devolverle al Estado algo. Entonces, por ahí hay recursos que andan dando vuelta y uno no los tiene en cuenta, ¿no? Y eso, Totalmente, Fernando, sí. cooperativa de trabajo hay en todos los pueblos, porque no conozco un pueblo que no tenga uno o dos cooperativas de trabajo. Bueno, Sí, 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 me parece. A ver, nosotros somos un organismo nacional, ¿no? Así lo que vos señalás me parece que es a nivel provincial. Pero sí, es todo un camino hacerlo cumplir. Bueno, con Ana lo hablábamos también en las asociaciones de artistas, en pensar también cómo los lugares apoyan efectivamente. Eh, Nosotros desde acá lo que podemos hacer es tratar de estimularles. Pero bueno, pero hay cosas de organización. Sí, 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 por ley, claro. Pero si no me equivoco, eso es a nivel provincial. sí, por ejemplo, acá los casinos tienen los hoteles y tienen espacios como salas de auditorio, salas de reuniones que tienen obligación de prestarle sin costo, ¿no? Sí. Bueno, Ana me comentaba que también, por ejemplo, los edificios tenían la obligación de comprar obra en cada, digamos, obra de arte en cada obra que se realiza, ¿no? Y son circuitos que sí que hay que defender. A veces no hay mucha conciencia, ¿no? Es decir, se piensa que las artes son un elemento como ornamental o distractivo, pero la verdad es que es un derecho la manifestación estética. Y sí, hay que militar esas Hay que invadir, discriminación. hay que invadir. Sí. Gracias, Fernando. Hola, buenas noches. Hola, Yelen. Yo soy Ayelen, voy a cuarto año del profesorado de Belleville. Quería rescatar una frase que dijo, que dice, hay estigmas y fantasías con las entidades trans, a veces tengo que mostrar que no mordemos, que somos personas. Yo quería volver a lo que se estaba diciendo antes y quería preguntar qué puede decir sobre esta frase con respecto al trabajo en el Palace de Glass. ¿Qué nos podría comentar? Gracias, Ayelen. Sí, bueno, nada, yo como una persona trans que ocupa un lugar de una dirección de un museo, tengo cierto nivel de exposición y también de responsabilidad, ¿no? Y de responsabilidad en mi comunidad. Una comunidad que durante muchas décadas ha sido nada, es decir, hoy estamos discutiendo el genocidio travesti trans que ha ocurrido en Argentina, ¿no? Es decir, por algo es una comunidad que tiene un promedio de edad que no supera los 40 años, en el que la mayoría de la comunidad, aún un 85% se desempeña en el trabajo sexual. Entonces, digamos, ahí yo, siendo una persona privilegiada, ¿no? Si yo soy universitaria, soy, digamos, soy una persona blanca también, no está mal decirlo. Intento usar ese lugar que yo tengo, ¿no? Para
para promover, digamos, derechos a esa comunidad a la que pertenezco. Porque en un momento me di cuenta, ¿no? Es decir, durante yo mucho tiempo pensé que estaba loca, hasta que me di cuenta que no era yo, sino que era un entorno, un modo de relacionarse que en un punto me negaba, ¿no es cierto? Entonces, ahí me di cuenta que no es solo una cuestión individual o personal, sino que es algo colectivo, luchar, ¿no? Por cosas muy sencillas, como el derecho a ser nombradas como somos, de formar parte de la educación formal, de integrarse al trabajo, y también amar, tener afectos, vínculos, establecer nuestras familiaridades y nuestras relaciones. En fin, cada generación de la comunidad travesti trans es muy diferente y tiene sus propios temas, ¿no? Es decir, las que son más grandes obviamente fue sobrevivir, pero ahora hay personas mucho más jóvenes que los desafíos son otros. Y entonces yo desde mi lugar intento construir un poco de intimidad, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que a veces nunca vio a alguien trans, entonces hablar con esa persona, por eso yo decía esa expresión de no mordemos. Pero lo que quería decir es que a veces genera incomodidad el no conocer, el no haber tenido un trato, el no haberte sentado a hablar, el no haber compartido una situación. Y una vez que lo hiciste, es como que te das cuenta que nada, que simplemente es otra persona y nada más. Y ahí venía la cita, ¿no? Entonces yo, que tengo ese lugar de exposición, intento aprovecharlo para eso también, ¿no? Estamos, bueno, cuando fuimos al Museo del Bonfiglioli, nada, fue para mí muy placentero ver que trabajaba Bruna, que estaba también Alejandra en el área de educación, Bruna en el museo, así ver compañeras que están trabajando en esos espacios culturales, porque los lugares culturales son también los primeros espacios donde es más fácil que luego un compañero de la comunidad travesti trans pueda trabajar en un almacén o en un restaurante, o ser abogado, o ser médico, o ser lo que quiera, si culturalmente empezamos a mostrar, ¿no?, que somos parte de la sociedad. Y el nombrarse, yo tuve la suerte ayer de que me hicieron el recontrato en el Estado con mi nombre real. Y bueno, nada, me felicitaron todo el día. Y yo, bueno, por un lado pensaba, no es algo que es algo que nos merecemos todos, en un punto, ¿no? Es como empezar a poner un estándar de, bueno, nada, sí, tenemos que ser nombrados en nuestros espacios de trabajo, en el aula, en los hospitales, en todos lados. Y me acordaba que hubo una publicación muy paradigmática en los años 2000 que hizo una asociación que se llamaba LIT, una asociación de la comunidad civil, no del Estado, que fue la primera que empezó a relevar la situación de la comunidad travesti trans en Argentina, ¿no? Es decir, contando eso, nombrando a las personas, contando sus edades, haciendo estadísticas, etc. Y ese libro se llamaba La gesta del nombre propio. Y un poco como conciencia histórica, ¿no? Es decir, la gesta del nombre propio es el derecho a la visibilidad, que finalmente también es el derecho a la existencia, ¿no? Es decir, en la medida en que te haces visible, el Estado también entiende que tiene que desarrollar políticas públicas específicas para tu comunidad, ¿no? Es decir, bueno, ya lo hemos aprendido en torno a los feminicidios o los travesticidios, ¿no? El Estado tiene que tomar cartas en el asunto, porque hay comunidades que están siendo afectadas. Bueno, y el nombrarse es un poco el comienzo de eso también, ¿no? Es decir, sí. Bueno, eso. Feda, la verdad que es un orgullo escucharte. Quisiera consultar si tienen algún proyecto pensado luego del programa federal. Sí, queremos. Por un lado estamos pensando en extender. Sí, por nombrar es por formático, total. Es instituyente. También. Queremos, por un lado, ya les puedo adelantar que queremos que este programa se compuso de 2 muestras que itineraron en el circuito norte y en el circuito sur. Queremos que ahora se crucen y que la muestra que fue al circuito norte vaya al circuito sur.
Y así seguir trabajando hasta prácticamente finales del año que viene. O sea, extender este programa. Ana, mira, te estoy contando algo así en vivo, pero estuve hablando con alguna gente y queremos hacer eso también. Después, bueno, perdón que te lo digo así, se lo digo a bueno, nada, eso tenemos ganas. Después, Ana, igual lo hablamos bien. Y después, por otro lado, queremos empezar en otras regiones. Estamos viendo bien cuáles, pero también en una muestra en la que nuestra colección vaya también a ciudades que no son las capitales de las provincias. Gracias, yo también lo celebro. Me va a dar más ocasiones de ir, así que además es una alegría. Pero, sí. Pero bueno, no les puedo contar cuál va a ser el otro programa regional porque estoy terminando por entregar la planificación anual dentro de poco. Entonces, pero queremos seguir con otras regiones. Un poco la idea es esa, es trabajar, por ejemplo, hay el año que viene en Buenos Aires que vamos a hacer una muestra de la Rodo Bulacio. La Rodo Bulacio es una artista de Tucumán que para mí es paradigmática. ¿La conoces, Paula? Fue compañero mío en la Facultad de Artes. En ¡Ay, no, me muero! ¿En serio? Sí, totalmente. ¡Ay, qué bueno! Sí. Estuvimos hablando con Porota. Bueno, queremos hacer una muestra de la Rodo que es central. Es decir, la Rodo es una artista rica que en los años 90 se animó a hacer cosas increíbles, como por ejemplo una performance en la que se casó con... ¡Ay, contalo vos, Paula! Contalo vos porque me interesa escribirlo. Sí, bueno, Tucumán siempre se encargaba de poner la nota, digamos, ¿no? Y más en los 90, que era como así todo muy, no sé, tremendo. De hecho, irrumpieron, había un programa que se llamaba, no me puedo acordar, pero digamos que eran todos estudiantes de la Facultad de Arte que irrumpían en los museos prestigiosos de Tucumán, y bueno, y hacían, digamos, una intervención, pero que de alguna manera irrumpía, digamos, en ese ámbito aurático, ¿no? Obviamente que terminaba siempre todo como muy mal, porque la gente no quería saber nada con esta gente, que vulneraba esos espacios sagrados, donde, bueno. Y uno de ellos era este compañero nuestro. Sí. Y también, digamos, otro que era en algún momento fueron pareja y después se hicieron muchos muy amigos, que también está orbitando, yo creo que ahora en Tucumán también. Y en el caso de Rodo, bueno, nada, a él se le ocurrían esas cosas, como por ejemplo casarse en los 90, digamos, en el Parque de 9 de Julio. Y fue toda una performance a la que fuimos, obviamente, todos los compañeros, los profes. Fue aparte muy vistoso, muy pop. Fue muy pop, era una obra muy pop, la de él, de grandes dimensiones, muy interesante, digamos. A mí me parecían muy interesantes siempre todas las propuestas. Y siempre eran, digamos, como de romper, ¿no? Tucumán tenía como dos vertientes, una así como más tradicional, que venía de la mano, digamos, de Linares, de Ezequiel Linares, y la otra de Marco Figueroa, que era con Carlota Beltrán, que era, digamos, como la más conceptualista, la más performática, la más loca. Pero siempre daban esas notas y ellos siempre tenían cosas muy piolas para irrumpir en escena. Ese casamiento fue tremendo, porque el vestido, todo se lo confeccionó, es impresionante, todo. Yo lamento que en aquella época haya habido tan poco registro. Sí, no teníamos celulares, tener una cámara para un estudiante de arte era como medio... Así que hay muy poquitas cosas realmente. Y bueno, después nada, todo lo que pasó, que bueno, que me parece interesante poder visibilizarlo. Muchas de nosotras en el aula, después que pasó lo de él, bueno, hicimos obras, digamos, en torno a eso, como un homenaje, como, ¿no? Y bueno, recordarlo con mucho cariño, porque de hecho llenaba las aulas y los talleres con mucha alegría. Llegaba él y era como, wow, así, te cambiaba el día, digamos. Muy lindo. Ay, qué lindo. Pero mira, qué casualidad. Bueno, son muchas cosas. No sé.
Sí, nosotros dijimos, ahora queremos una muestra de Rodo en Buenos Aires, pero después, bueno, estaría bueno que si ya la reunimos y la tenemos lista, que también vaya a otros lugares. Pero sí, digamos, son historias que tienen que ser contadas, ¿no? Si, por ejemplo, hace ya unos años que se habla mucho como del arte queer en los 90, y se toma una referencia que en realidad es muy pequeña, porque son 30 cuadras en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no sé si ustedes han escuchado por la escena del under, de Batata Barea, etcétera, que sucedía San Telmo. Yo estoy en San Telmo, sur. Yo no soy porteño, soy de San Telmo, siempre digo. Bueno, que es un barrio muy particular y muy hermoso. Y entonces es un radio entre el under porteño, que es por acá en el centro, hasta el Centro Cultural Ricardo Rojas, que es acá nomás, a 15 cuadras, 20 cuadras, más otras cosas que pasaban ahí. Entonces, toda la escena del arte de los 90, queer, ponele, son en 30 manzanas, ¿no? Y entonces tenemos que enriquecer ese relato. Es como Valdemar en Rosario, que es una figura súper interesante también, y que hay que considerarla. Rodo ya es una institución en Tucumán, ¿sí? Yo sé que los chiques lo ven en la facultad, que bueno, que han transmitido un montón como su legado, que es hasta una figura de culto. Pero bueno, hay que hacer que esas figuras sean parte de esos relatos también amplios. Hay todavía mucho que hacer desde la historia del arte. Totalmente. Ahora me acordé, se llamaba Tenor Graso. Tenor Graso, el grupo Tenor Graso. Y ahí participaban y eran fans. Claro, ahí estaba la Rota, ahí estaba Fernando Vargas, estaba Rodo. Sí, totalmente. Y era una época así como de gloria, porque incluso las invitaciones eran realmente de ser, a ver, de instalar la polémica, ¿no? Porque incluso las invitaciones eran así, bueno, vamos a ver, algo así como muy tradicional. Entonces iba toda la gente paqueta. Bueno, San Miguel siempre se caracterizó por ser muy paquete. Entonces, bueno, y de pronto irrumpía así, Tenor Graso, y yo decía, ¿y esto? En plenos 90. Fue como nos voló la cabeza. Yo creo que estuvo muy bueno. Sí, pero mira qué bueno. Bueno, tenemos que empezar después a reconectarnos con todos estos relatos. La verdad es que son hermosos. Nosotros sí, hasta ahora hablamos más con la madre. La madre, por otra, Rodo es de Monteros, que queda a 50 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Yo todavía no conozco, pero pronto quiero ir a Monteros. Y tienen una fundación que se llama Las Margaritas para Bulacio, para Rodo. Y nada, muy activa ella. Bueno, también ese vínculo hermoso que tuvieron con la madre, que siempre lo apoyó. Bueno, eso también muy especial y hace que hoy su obra siga reunida y sea accesible. Si bien hay bastante para hacer, pero bueno. Sí, acá Gabriel levantó la mano. ¿Cómo anda, Fede? Mucho gusto. Mi nombre es Gabriel Lamote, soy profesor de la Escuela de Bellas Artes Fernando Fader. Y antes que nada, hacerte la pregunta, donde partiste vos como disparador, agradecerte por la posibilidad, darnos la posibilidad en Belleville, porque más allá de federalizar el arte, es importante para las localidades pequeñas y los pueblos también, de conocer el arte contemporáneo, porque convengamos que las pequeñas localidades o los pueblos está todavía anclada o está muy aferrada al arte clásico, al académico, y dar esta posibilidad de que puedan visibilizar el arte actual, el arte contemporáneo, es muy importante. Que conozcan que hay otro arte, el arte conceptual, la fotografía desde otra mirada más artística. Entonces, eso me parece que es muy importante y que estaría bueno que lo sigan sosteniendo y manteniendo. Y desde ya, como te dije recién, felicitarte por la labor y emprender este proyecto tan importante. Gracias. Y en base a eso, y creo que de alguna manera está relacionado con la pregunta de Carolina que hizo hace un rato, con respecto a los espacios de exposición, ¿sí? Que también tiene que ver, creo que con esto de la propuesta de federalizar un poco el arte. ¿Qué pasa o cómo, o si tienen pensado futuro en lugares que no tienen museos o galerías de arte? ¿Cómo tienen pensado algo en eso? ¿O hay alguna... No, Gabriel, pero tendríamos que pensarlo. Sí, tendríamos que pensarlo, ¿no? Es decir, por ahora establecimos una red de lugares, gracias, bueno, en el circuito gracias a Ana, que
también ahí con su saber logró como armar el circuito, pero sí, en una otra etapa tendríamos que pensar en eso también. Hay además también muchos lugares que ahora empieza a haber una conciencia de que se pueden aprovechar. No, así, por ejemplo, en el Obrador en Altagracia. Puede ser un lugar de trabajo para el arte también. Hay muchos monumentos, hay espacios patrimoniales que pueden abrirse, que pueden ser habitados y visitados. Entonces también están esas posibilidades. Pero sí, hay que trabajar en eso. Gracias. No. Con respecto a eso, a lo que le preguntaban de otros lugares, o los lugares que no tienen lugar, ¿por qué no pensar en el ferrocarril, no? Sí, un carrito sería genial. Bueno, es que en una época el salón tenía un camión propio y un par de cosas. Necesito más equipamiento. Los contenedores marítimos, que después se pueden traer de distintas formas, ¿no? Generar un espacio. No. Eso. Hacer los contenedores por región. Sí. Tenemos que seguir trabajando en eso. Eso es. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para Feda? Yo quería preguntar, hola Feda. Hola, ¿qué tal? Antonella. Con respecto al salón, para participar, ¿qué requisitos tendría? Mira, es así. A ver, para participar como artista hay una inscripción que es online. Nosotros vamos a abrir la inscripción. A ver, la vamos a anunciar con tiempo. No sabemos si va a ser fin de este año o principio del otro, porque estamos en estas cuestiones del reglamento. Pero después es en la página web de Palais de Glass, si no me equivoco es .gov.ar. No, creo es con, perdón, Ahí hay un link. Y entonces se piden fotos de las obras, una memoria descriptiva, algunos datos personales y no mucho más. Es bastante sencillo en ese punto. Obviamente hay que repensar. No siempre es, y está buena la pregunta, es pensar las imágenes, pensar cuánto vas a mostrar, diseñar ese texto, ¿no? Son todos procesos que son interesantes porque también te permiten pensar en lo que estás haciendo. Está esa dificultad, ¿no? Es decir, que hay que como abordar. Pero después, lo bueno es que hacer un sistema, una plataforma online, es cualquiera, desde cualquier lugar con conexión lo puede resolver fácil. Y es bastante amigable esa plataforma. Cuando te inscribís, pero no necesitas más requisitos que presentar tu memoria conceptual, las imágenes de las obras, y no mucho más. No es que necesitas un nivel de formación o acreditar un título. No pasa por ahí. Pero sí, cuando eso esté, obviamente lo vamos a difundir. Y aprovecho, porque en unas semanas, también estén atentos, vamos a hacer un Zoom especial para espacios de formación. Vamos a convocar a universidades, a escuelas, a institutos, para también contarles esto del jurado, para que formen parte, para que sean nuestras redes de comunicación con sus estudiantes que son artistas y que también les profes lo son. Entonces, empezar como a hacer esas redes. Eso seguramente va a ser a mediados de noviembre, o sea, no falta mucho. ¿A mediados de noviembre o a finales de noviembre? Ay, no sé, no me acuerdo la agenda. Pero estén atentos, yo igual lo voy a pasar a Ana para que ella también lo distribuya, pero vamos a hacer un encuentro especial dirigido, digamos, a eso, a espacios de formación, que nos ayuden a eso, a trabajar con los artistas para también animarles a que se presenten. Bueno, no me acuerdo bien la fecha, pero ya pronto va a haber novedades. ¡Feliz cumpleaños, Fernando! Ay, no, perdón, todavía no. Martes 16. Gracias, Ana.
Bueno, para ir cerrando, Feda, te queremos agradecer muchísimo esta charla que fue muy enriquecedora para nosotros y nosotras, quienes formamos parte de la Escuela Fernando Fader y las demás instituciones y espacios educativos. Y bueno, esperando tener más experiencias como esta que nos permitan repensarnos y revincularnos de otra manera con el arte contemporáneo en este caso y con el arte en general. Y los distintos artistas de la comunidad artística, por supuesto, que forma parte de nuestro país. Así que te agradecemos un montón y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias, Paula, y a todos en general. Para mí es un placer siempre conversar con ustedes. Así que me voy, nada, también entusiasmada. Bueno, muchísimas gracias. Un beso muy grande. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Feda. Gracias. Un placer.